Amén. Si está ahí, vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Y tiene un título, Ríos de Agua Viva. Amén. Y dice así, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Siguiente. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta ahí nomás. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias en esta tarde. Gracias, Padre, por traer esta palabra a mi vida y poder compartirla con tus hijos, con tu pueblo y a través de la pantalla, Señor. Yo sé que usted está mirando los corazones. Dice su palabra que usted pone el querer como el hacer en nuestras vidas por su buena voluntad. Y cuando usted quiere, Señor, que su hijo escuche su palabra, los trae a su casa para bendecirlo y también los ayuda para que puedan conectarse a través de la distancia y poder escuchar su palabra. Esta palabra es viva, Señor, es poderosa. Dice que es una espada de doble filo que penetra el alma hasta partir el alma y los tuétanos de los huesos. Señor, esa palabra, Dios mío, tiene poder en nosotros. Siempre, Señor, que la podamos compartir, debemos creer con fe que esta, Señor, cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de ella. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, para tu gloria, como un vaso de honra. Aquí estoy, Señor, toma el control de mí, de mi vida, de todo mi ser, de mi voz, Señor. Controla, Señor, todo en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra del Señor que nos habla de ríos de agua viva. Yo le puse Jesús el agua viva. Amén. Voy a comenzar un poco hablando de por qué es tan importante el agua para el cuerpo, ¿cierto? Todos sabemos que es muy importante el agua en nuestras vidas, muy necesaria. A nosotros nos puede faltar el alimento, podemos estar sin alimento, podemos estar un día o muchos días sin alimento, pero no sin agua, ¿cierto? Porque el agua cumple una función muy importante en nuestro cuerpo. Dice, el agua es esencial para la vida, constituyendo entre el 50 y el 70% del peso corporal. Es vital para transportar nutrientes y oxígeno a las células, regular la temperatura a través del sudor, elimina desechos mediante la orina y lubrica articulaciones. Una hidratación adecuada mejora la función cerebral, de digestión y salud de la piel. Mire que es importante el agua. Todo lo que produce en nosotros el tomar agua. Pero ahora vemos en este tiempo, como antes no se usaba mucho, ahora las personas andan con su botellita de agua para todas partes. Antes la educación era que los papás lo mandaban a tomar agua de la llave. ¿Tomaste agua? Toma agua. Pero uno también cuando era pequeño, si sentía sed, tomaba agua. No bebida, como ahora tantas cosas que hay para suplir el agua. Pero no es tan saludable tomar esas cosas como tomar agua. Y escuché a un doctor, importante para mí en un momento en que
en que los doctores se han preocupado por mi riñón, por un riñón o dos, no sé cuáles, si son los dos o uno. Hay una preocupación ahí por el riñón, y entonces yo empecé a escuchar y a ver lo importante que es para uno tomar agua y mirar en qué horario también, no es llegar y tomarme, porque también dicen que la mujer puede tomar 2 litros de agua y el hombre 2,5 litros, a veces toman más, según lo que se requiera, según el peso y todas esas cosas que le enseñan a uno. Y cuando hay enfermedad, le limitan el agua. Cuando algo pasa en el riñón, por ejemplo, me dijeron no puede tomar más de 1,5 litros de agua. Entonces yo tengo que controlar el agua en ese sentido. Y así también muchas personas que tienen complicaciones con el riñón, también es necesario controlar el agua, pero es muy necesaria el agua y sin agua no se puede vivir. Y también estuve leyendo y estuve escuchando que la persona se puede mejorar solo tomando agua. Solo tomando agua puede tener salud la persona. Pero también el agua no es así como me la tomo, ya digo, tengo que tomar 2 litros y tomo una botella y me la tomo. Tiene que ser pausadamente, con medida de 500 gramos, después de 100 y así. Pero eso es una educación que nosotros tendríamos que todos buscar para aprender cómo puedo yo tomarme el agua para que mi cuerpo la reciba bien y en qué horario y cuánta cantidad. Antes de almorzar puedo tomar suficiente agua para que lo que voy a servirme, el estómago tenga agua y entonces pueda digerir bien el alimento. Entonces vemos cómo si nosotros nos educamos y vemos que importante es tomar agua para la piel, para ser lubricado, ¿cierto? Para limpiar nuestros riñones, para tantas cosas. Y el Señor aquí nos habla, estábamos leyendo, de que dice ríos de agua viva. El Señor habla de que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor en su palabra nos habla muchas cosas de lo que es Él. Él también nos dijo, yo soy el pan de vida. Y al hablar también de esto, también el Señor nos habla del agua y del pan, dándonos a entender que el agua es importante y el alimento también. Nosotros hoy, como yo le explicaba, es necesario que yo pueda entender y comprender que el agua es importante para mi cuerpo físico, que yo la tome y la cuide el cuerpo. Pero aquí el Señor me dio a mí esto, de poder tomar esta palabra y entender a través de lo que yo le estoy contando, de que estuve preocupada de saber cómo funciona el agua en nuestro cuerpo. Y el Señor nos habla aquí de la importancia que es Él como agua viva para nuestra vida, como espiritualmente hablando. Necesitamos llenarnos de Él, porque dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Así como el agua, es importante que una persona físicamente sin agua puede morir, puede enfermarse y pueden sucederle muchas cosas en su cuerpo, en sus órganos. Así también, si nosotros nos descuidamos de la presencia del Señor, de la vida del Señor en nosotros, también puede suceder algo espiritual. Podemos morir, nos podemos secar, nos podemos enfermar, espiritualmente hablando. Así que es necesario que nosotros comprendamos y entendamos. Cuando la semana pasada el predicador nos hablaba del fruto, el Señor también dice ahí en su palabra, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, el fruto, ¿cierto? Y si un árbol no tiene agua, ¿podrá dar fruto? No puede. Por eso que es necesario
que yo comprenda y que entienda y que escuche la voz del Señor, que necesito tener esa agua en mi vida. Necesito, como el Señor dice, que Él es el agua viva, que salta para vida eterna, entender y comprender que debe el Señor vivir su vida en mí. Porque nosotros somos el templo de su Espíritu. Y cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, le aceptamos, le dejamos entrar, porque le decimos: Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador y te dejo entrar en mi vida. Te acepto. Y dice que también nos dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ya la vida que tenía antes de conocer a Cristo ya no existe. Ya moría esa vida. Esa vieja manera de vivir murió en mí. Ahora vivo la vida en Cristo. Ahora vivo con Él. Ahora vive Él en mí. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Enterarme, escuchar de Él, leer de Él, aprender de Él. ¿Para qué? Para que pueda yo también ser como el Señor es. Y que de mí, dice, corran ríos de agua viva. Yo paso a ser una fuente, una vertiente. Porque si el Señor dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, entonces yo paso a ser también un instrumento del Señor. Y si vemos a la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 4, nosotros vemos cómo el Señor trata con una mujer que fue a sacar agua. Y era una mujer samaritana, porque los samaritanos y los judíos no podían juntarse, porque los samaritanos estaban apartados, porque tenían sus creencias, no como el Señor estaba enseñando, ¿cierto? Y se acerca, ella estaba ahí y se acerca al Señor. Ella llega y está el Señor y le dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, como le explicaba, cuando recibimos al Señor en nuestra vida, recibimos esa agua y pasamos a ser una fuente que salta para vida eterna. Y cuando hay agua en el cuerpo, hay vida. Entonces tiene que haber una preocupación en mí cuando este cuerpo, esta alma interior no está produciendo vida. Y cuando nos damos cuenta que hay vida espiritual dentro de nosotros, es cuando leemos la palabra, oramos, buscamos presencia de Dios. Cuando oramos, fluye la palabra, fluyen los versículos, fluye la oración. Cuando no hay vida, no es así. Y el Espíritu del Señor nos revela
y nos muestra, porque todos somos seres espirituales al nacer de Cristo, y no crea que no percibimos lo espiritual. Hay una percepción espiritual dentro de nosotros y que nuestro espíritu se junta con el que está ahí. Y entonces lo espiritual fluye y no hay necesidad muchas veces de hablar mucho, de gritar mucho o de decir muchas cosas, porque al orar viene la palabra y viene el fluir del espíritu. Y entonces esa fuente que está llenita de agua empieza a brotar, y fluye como y salen las palabras, y sale la oración, y sale el fluir y brotan todo lo que está ahí dentro de nosotros. Y el Señor en esta noche nos está hablando de lo que Él quiere para ti y para mí. Que nunca pensemos que no podemos, porque es su vida dentro de mí. Es la vida dentro de ti. La vida de Cristo. Él puso en ti, cuando tú lo recibiste, te hizo una fuente de agua, para que de ti brote esa agua para darle al sediento. Que dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque el cristiano que tiene la palabra, que tiene la búsqueda, que tiene la llanura, porque mire, el cuerpo cuando no tiene agua se desespera. Tengo sed. Y escuché al doctor decir: cuando usted siente que tiene sed es porque ya está deshidratado. Usted tiene que tomar agua antes que tenga sed, porque cuando ya vino la sed es porque ya está deshidratado. Ya su cuerpo le está diciendo que le falta el agua. Así también en las cosas espirituales. Cuando el Señor ve que nos está faltando el agua, Él nos llama. Él nos inquieta, Él nos golpea, dice el Señor: y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Nunca nos va a dejar el Señor. Él nunca va a querer que nos sequemos. Él nunca va a querer que Él no viva su vida en mí. Él quiere vivir su vida dentro de ti. Y no es una cosa: ¿y cómo el Señor va a vivir la vida de Él en mí? Él lo dijo. El Señor dijo en su palabra que de su interior correrán ríos de agua viva, y Él es el agua viva que salta para vida eterna. Por lo tanto, yo no soy cualquier cosa. Tengo un valor importante para el Señor. Y si nosotros carecemos de algo, no es porque Él no nos quiera dar. No es porque Él nos limite, es porque nosotros nos limitamos como seres humanos, porque le damos valor a otras cosas más que al Señor. Y si somos llamados a estar en este camino, y si fuimos llamados a ser instrumentos, y si fuimos llamados para una vida eterna, entonces tengo que comprender y entender cuál es mi posición en esta tierra, cuál es mi posición en esta vida, para qué el Señor me llamó. Y si soy llamada, escogida como instrumento, y puso en mí el Señor un ministerio, yo debo responder a ese llamado de amor y a esa gran misericordia que el Señor tuvo para llamarlo dentro de tanta gente. Te llamó a ti y me llamó a mí. De millares de personas, Él puso su mirada en ti y en mí. Él puso su mirada en ti, por lo tanto tienes que creer y tienes que entender: tengo un valor importante para el Señor. Si yo le dejo que viva su vida en mí, entonces no voy a hablar y va a brotar de mi vida. Voy a orar y va a brotar de mi vida. Voy a leer la palabra y esa palabra va a salir con poder, porque está el agua viva dentro de mí. Que esta palabra y toda la palabra del Señor tiene tantos misterios, tiene tantas cosas hermosas, tenemos tanto que aprender. Tiene consejos para el diario vivir, tiene consejos para nuestra vida. No, está como voy ahí. Y fuimos llamados para andar con Él. Fue revelada esta palabra, no cualquiera puede comprenderla, no cualquiera la puede entender. Hay grandes hombres estudiosos, pero esta palabra no le ha sido revelada. Fue oculta para los pequeñitos.
Y tú eres uno de ellos. Fuimos llamados con un propósito. Dice, el agua que da Cristo significa vida espiritual. Para participar de esa agua viva, uno tiene que beber. El acto de beber no es momentáneo, de una sola vez, sino que es un beber progresivo y repetido. Nótese que la palabra beba, el griego pineto, de pino, está en el presente del imperativo y representa una acción continua o repetitiva. El beber el agua de vida requiere una comunión habitual con la fuente de agua viva, Jesucristo mismo. Nadie puede seguir bebiendo del agua de vida si se separa de la fuente. Quienes se separan se volverán, como describe Pedro, fuente sin agua. Nadie puede vivir separado de la fuente. Se puede volver una fuente sin agua. Y no es así de una, es constante. Por eso que el Señor dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque hay una perseverancia en buscar al Señor. Hay una perseverancia en años. Y no es fácil el camino del Señor. Y no es de rosas, sino también hay obstáculos. Y muchas veces el Señor nos muestra nuestro camino. Nos muestra el sueño. Muchas veces, tal vez no sea usted, a mí, me ha mostrado un sueño, un camino con mucha dificultad, con piedra, un camino oscuro. Y al final del camino, la luz. Un día me mostró el Señor. Estábamos pasando un momento muy difícil en nuestra vida. Y tuve un sueño, y soñé que salía a la calle y había un sol como ese sol de mediodía. Y yo decía, uy, que está fuerte el sol, parece como fuera las 12 del día y es de tarde. Y el sol alumbraba. Y el Señor me daba a entender que yo vería el sol, que vería luz en medio de la dificultad, en medio de las tinieblas. Porque muchas veces cantamos una canción, años ahora no cantamos esos coros, que dice, puede la tristeza durar hasta el anochecer, pero la alegría viene al amanecer. Y siempre cuando los cristianos antiguos estábamos pasando momentos difíciles, estas canciones las cantábamos en la iglesia. Son canciones muy antiguas, creo que cuando recién conocí al Señor, y muchas otras más, pero eran canciones que le daban a uno fuerza, le alentaban. Llegaba a la casa uno cantando esas canciones, estos coros, y muchos coros más. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor nos va guiando en el camino y nos va mostrando y nos va sacando de cualquier condición que podamos estar. Encontramos la palabra y siempre en este libro, este Evangelio de Juan, nos está hablando todas estas cosas. Todo esto que yo le estoy hablando, si usted tomara y se dispusiera a leer el libro de Juan, encontraría todo esto, lo que el Señor hacía, lo que el Señor decía. Nosotros, ¿cómo podemos vivir una vida que agrade al Señor? Tenemos que aprender de Él. Tenemos que llenarnos de Él. Y al conocer con más facilidad. Porque al conocer de Él nos damos cuenta de las reacciones que Él tenía. ¿Cierto? Las acciones que Él, en el momento que se le presentaba una dificultad, cómo Él lo resolvía. Vemos en los evangelios y en este evangelio de Juan mucho de la vida del Señor. Vemos cómo Él tenía compasión del que no tenía que comer cuando
él dice que 3 días estuvo con sus discípulos y él enseñándole a la multitud y se dio cuenta que tenían hambre. Y entonces, ¿qué dijo? Esta gente no ha comido en 3 días. Y ahí vemos la preocupación del Señor por el ser humano. Que no solo Él estaba preocupado de alimentarlo espiritualmente, sino también físicamente. Jesús dice ahí en Juan 6:35, también nos habla del pan, ¿cierto? Que como le decía yo antes, es importante el agua y el pan, porque Él dijo que Él era el pan de vida, ¿cierto? Juan 6:35 dice así. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí vemos cómo Él nos habla del pan y del agua, porque son cosas importantes para el cuerpo, pero el pan representa el alimento para el alma, del alma, la palabra del Señor. Así como el pan físico sostiene el cuerpo, Jesús es el sustento. Aquí el Jesús menciona las dos cosas, fuentes que son importantes y necesarias para la vida espiritual. El Señor nos llama y nos habla de que tan importante es el agua, tan importante es el pan. Por lo tanto, en Él encontramos todo lo que necesita nuestra alma, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu. Importante y necesario para la vida espiritual. Estas cosas que nosotros debemos comprender y entender, porque el Señor mismo dijo que Él era el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Para qué? Para cuidar de nosotros. También el Señor, vemos ahí en la palabra, cuando Él fue al desierto y fue tentado por Satanás, y Él tenía hambre y le dijo, si postrarme me adorares, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que es importante la palabra de Dios, el agua que es Cristo en nuestra vida, y debemos entender y comprender que son estas cosas necesarias para un caminar que tenga una vida espiritual fructífera. Si nosotros ponemos atención en estas cosas, vamos a tener una vida espiritual fructífera. Vamos a dar frutos, van a haber frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Si la palabra del Señor tiene todos los consejos para mi vida diaria, para mi caminar, ¿cierto? Dice, quien come de este pan, cree en Él, vivirá para siempre. El que cree en Jesús, el hambre y la sed son saciados. Nosotros entendemos y comprendemos que también la palabra del Señor dice que vendrán tiempos que habrán hambre de la palabra de Dios. Y vivimos estos tiempos. Vivimos el tiempo en que hay hambre de la palabra del Señor. Como muchos no quieren escuchar, pero hay muchos que sí quieren escuchar. Y cuando a usted lo escuchan hablar y en un lugar se pone a conversar, ponen atención y dicen, uy, nunca había escuchado eso, uy, hábleme más, y eso es hambre. Cuando la gente dice, hábleme más, cuénteme más, quiero que está hablando, yo no sé de esto, es hambre de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener esto claro, tiene que haber en nosotros esa agua y ese pan que es la palabra para sustentar al hambriento, para darle al sediento, ¿cierto? En estos tiempos que nosotros vivimos, que es tan necesario poder llenarnos de Él, andar como Él, conducirnos como Él, reaccionar como Él. ¿Para qué? Para que la gente vea lo que hay en nosotros, para que vea la vida de Cristo en ti y en mí, porque eso lo va a llevar a creer. Nosotros muchas veces podemos hablar mucho, pero nuestros actos no es lo mismo. Pero si tenemos a Cristo aquí, si queremos vivir la vida de Él en nosotros, entonces vamos a reaccionar como Él. Y no necesitamos hablar tanto. No necesitamos abrir la boca muchas veces.
solamente al conducir, no solamente al pararnos en un lugar, solamente a veces una conversación, y se dan cuenta que realmente somos diferentes, que realmente hay algo en nosotros. ¿Y qué es lo que hay? Es la vida de Cristo dentro de mí. Porque no hablo como cualquier persona, porque hablo lo que el Señor ha puesto en mí, porque he entendido y comprendido la palabra del Señor, porque tengo un lenguaje diferente, porque no hablo como el mundo habla, y que ahora muchas veces cuesta entender al mundo porque tiene muchas palabras, como los jóvenes de ahora no comprenden muchas cosas de las palabras antiguas. Pero sí, en el cristiano tiene que haber un solo lenguaje. En el cristiano hay un solo lenguaje, el cristiano sabe hablar, él sabe comportarse, él sabe dirigirse, él sabe tener un diálogo. Y eso es necesario. Para yo poder tener un diálogo con alguien, yo debo saber mucho de la persona y poder conversar, lo que mucho ahora no se ve. Ahora no se ve a un joven tener un diálogo con un adulto. No se puede ahora, no se entienden porque hablan diferente. Pero en el cristiano, en dos cristianos juntos, sí se puede tener un diálogo. Se habla de la palabra del Señor, se comparte lo que Dios le ha enseñado y tenemos ese lenguaje. Por eso que es necesario que nosotros nos juntemos a hablar de la palabra del Señor o a compartir algo. Que es como, yo tengo unos hermanos que cuando nos juntamos, no sé, pero los sentamos a puro hablar de la palabra del Señor. Que es mi hermano Roberto Cerda. Y no nos falta el tiempo para poder, y él empieza a sacar su palabra y decirme, yo descubrí esto, y entonces yo le hablo también. Y mi hermano Alejandro Limarí también, ¿cierto? Conversamos. Y muchas veces en el camino a Raúl le digo, oye Raúl, leí esto, lo has leído tú, y ahí podemos compartir la palabra del Señor. Entonces, como cristianos, si somos llenos del Señor, si tenemos esta agua, si tenemos este pan, vamos a poder hablar iguales. Y cuando el mundo o los familiares lo vean, van a saber que alguien está dentro de nosotros y ese es Cristo. Y ese es Cristo y yo debo mostrarlo. Yo debo mostrar al Señor. A veces no es necesario decirle a la persona, oye, si tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón porque Él te va a salvar, y como nosotros podemos decirle, a veces tenemos que tener una conversación y ahí fluye la enseñanza y ahí fluye los consejos y ahí fluye la palabra del Señor que tiene que abundar en el corazón. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en mi corazón? Yo le digo, ¿qué hay en su corazón? Usted me dice, palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué hay en su corazón? Eso. Nuestra boca declara. ¿Qué tengo en mi corazón? Palabra de Dios. ¿Qué tengo en mi vida? Agua viva. ¿Qué necesito? Pan. Para darle al hambriento espiritual. Mire, el agua es muy importante y ahí en el Antiguo Testamento vemos cómo el agua fue importante para el pueblo de Israel. En Ezequiel 47, vamos a leer un poco. Ezequiel 47. Y ahí nos habla de las aguas salutíferas, lo que el Señor hizo con su pueblo después de traerlo del cautiverio. Porque el Señor ama a su pueblo, porque Dios es amor y nunca va a querer la destrucción de su creación. Todo lo contrario, Él va a querer siempre salvar a su creación y darle una y otra oportunidad. Y Él quiere saciar el alma de todo y Él quiere ser lo mejor para nosotros. Él nunca va a querer lo malo, ni para ti ni para mí. Siempre Él va a querer lo mejor para el pecador. Siempre, como vio a la mujer samaritana, ¿cierto? Y no le importó su condición, sino que le dijo que le daría agua. Voy a leer unos versículos para poder entender y ver la importancia del agua. En este pasaje, cómo el Señor le habla al profeta. Y dice, las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa,
hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al otro lado, uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad y vivirán todos los que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde en Gadid hasta en el Galaín serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces de mar grande, y sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Mire qué importante. Qué importancia tan grande tiene el agua. Como el Señor lo hizo. Estas aguas que sanaban, que eran fructíferas. Que todo lo que entrare en esa agua será fructífero y sano. ¿Se da cuenta lo que el Señor nos quiere decir? Él quiere que seamos una tierra fértil, unos hijos que tengan esa agua abundante para llevar sanidad, para llevar restauración, para llevar multiplicación, para que todo florezca, para que nada se seque. Solo quiere el Señor que tú abras tu corazón, que seas valiente, fuerte, que puedas resistir cada momento que puedas estar viviendo, y que puedas creer que fuiste llamado con un propósito, y que Él puede poner todo esto en ti, que en ti hay vida, que en ti hay poder, que eres una fuente. No pienses que no puedes lograrlo. No te sientas pequeño. No te sientas inútil, porque no somos así. Él ha puesto muchas cosas en nuestra vida. Solo falta que yo le crea al Señor y que lo deje que Él viva su vida en ti. Y yo le digo al Señor: vive tu vida en mí, Señor. Por eso es que me gusta leer mucho los evangelios. Me gusta leer mucho de cuando el Señor anduvo en la tierra. Porque le digo al Señor: Señor, tantas cosas lindas, tantos milagros, tantas reacciones de amor, tanta misericordia, Señor. Y tú quieres que nosotros seamos así, que nos cuesta, porque somos seres humanos imperfectos, débiles. Porque creemos que no podemos vivir como el Señor quiere que vivamos, y sí se puede. En medio de este mundo se puede vivir como el Señor quiere que vivamos. Porque dice el Señor que Él le dijo al Padre: Padre,
No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Confiad, yo he vencido al mundo. Así como Él lo venció, nosotros también podemos vencer. Y podemos vivir la vida que Él quiere en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude y podamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenarme de Él, hablar de Él. ¿Qué debe ser mi predicación en este tiempo en que vivimos, los últimos tiempos? Hablar de Cristo, alcanzar a muchos, porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo y nosotros los vemos, todo está cumplido, se cumplió todo se está cumpliendo. Tal como lo dijo el Señor. Que vemos en estos tiempos cómo la maldad se ha multiplicado, cómo los padres se levantan en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres, cómo el hombre no tiene compasión de su prójimo, cómo no ama al prójimo, cómo toma su vida como una nada, no le importa. Entonces dice también cuando Cristo venga, por causa de la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué hay maldad? No hay amor para el prójimo, como lo vemos en la palabra del Señor. Cuando iba pasando un samaritano y vio a un hombre herido ahí, todo dañado, no pasó de largo él, sino que él tomó a ese hombre y fue y lo puso en un lugar y lo dejó para que lo cuidaran, y todo lo que él gastara, él lo iba a pagar. Pero ahora no vemos eso, es todo lo contrario. Ahora nadie ve por el otro, sino que hay un egoísmo tan grande, una cosa de ver por sí mismo. Pero también la gente por el temor no puede defender a nadie. Está viendo que le están haciendo daño a alguien y no puede hacer nada. Entonces vivimos los últimos tiempos, y este tiempo que nos queda de vivir en esta tierra, debemos cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. Y yo debo hablar de Él, debo predicar, debo enseñar mucho de Cristo. Debo llenarme de su poder, de su palabra, para que la palabra salga con autoridad y con poder y toque el corazón. Debo buscar ser llena del Espíritu Santo. Debo decirle, Señor, si en algo te estoy fallando, perdóname, restáurame y lléname de ti, Señor. Lléname de ti para que la palabra salga con autoridad y con poder. Y entonces no necesite hablar tanto para que la gente se convierta, para que encuentre a Cristo, porque Él es la vida eterna. Sin Cristo nadie podrá entrar al reino de los cielos, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él es el puente. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todas estas cosas debemos enseñarlas. Si las enseñamos como Cristo quiere, entonces tocará el corazón, tocará el alma. Eso quiere el Señor, que seamos esas fuentes de agua, así como Él dijo, yo soy la fuente de agua viva. Y Él está en nosotros, Cristo está en tu corazón, Él está aquí dentro de mí, porque yo le abrí mi corazón y le dije que entrara y viviera su vida en mí. Así también todo cristiano debe tener esto claro en su vida, que Cristo quiere vivir la vida de Él en ti. ¿Para qué? Para que tu boca sea la voz de Él, tus manos sean sus manos, tus pies sean los pies del Señor, porque Él ya no está en esta tierra, sino que caminamos con Él. Él va con nosotros. Donde yo quiera que vaya, debo llevar a Cristo, debo alumbrar, porque dice también, yo soy la luz del mundo y vosotros la sal de la tierra. Qué importante es la sal para perseverar. Usted ve cuando se come una comida sin sal, no tiene ni un brillo, dice, es mala, mala. Pero cuando le pone sal, qué rica la encuentra. Así también cuando hay una herida, si usted pone sal ahí, la herida se sana. Tantas cosas, tanta función importante que cumple la sal. El Señor quiere que nosotros tengamos todas estas cosas. Él está dispuesto a darnos. Solo está en que yo quiera. Porque Él no va a forzar a nadie. Él nunca nos fuerza a nada. No nos fuerza a orar, no nos fuerza a leer, no nos fuerza a buscarle, no nos fuerza a llenarnos de Él. Yo decido apartar tiempo, yo decido lo que mis ojos ven, yo decido lo que mis oídos escuchan, yo decido lo que dejo entrar a mi corazón. Y eso es en secreto,
Hay una intimidad entre tú y el Señor, que nadie más la ve, que solo Él la ve. Que el Señor nos bendiga. Que pueda usted, siempre digo esto, tomar esta palabra, leer aquí de Ezequiel, qué importancia el agua para el pueblo de Israel. Cuántas cosas le dejó el Señor ahí. Y qué importancia para nosotros en este tiempo a Cristo. Es muy importante que yo pueda hablar mucho de Él. Que Dios nos bendiga y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta su palabra. Le doy gracias al Señor porque pude pararme, poderlo lograr. Ha sido muy difícil mi voz en este tiempo. Pero en una oportunidad estaba muy enferma de mi pierna y venía a orar a las 6 de la mañana. Y aunque no me podía arrodillar, lo hice igual. Y el pastor se asustó y pensó cómo me iba a parar. En esa oportunidad fui a una campaña y creo que fue un ataque del enemigo. Fui a la feria a comprar con la pastora y pesé una hoja de repollo y me abrí de pierna, me caí. Estuve mucho rato en el suelo y no me podía parar. Y entonces se cortaron los ligamentos de la rodilla. Y aguanté así toda la campaña, lo logramos. Y pasó un mes sin poder tener remedio ni nada, pero tenía fe en el Señor. Igual fueron días muy difíciles, querer dormir y no poder dormir por el dolor, pero el Señor estaba ahí conmigo. Y aquel día que me arrodillé aquí orando a las 6 de la mañana, cesó el dolor. Y todos los días me ponía la mano en la rodilla y decía: tu palabra dice que benditos son los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Y estos pies son benditos por ti, Señor. Y me ponía las manos. Y subía la escalera y caminaba. Hasta que un día sentí la sanidad. Así ahora estoy luchando con esto en mi garganta. Y sé que un día tendré la sanidad. Nosotros siempre debemos ser valientes, muy valientes para caminar con el Señor y cumplir el propósito por el cual Él nos llama. Gracias al Señor que ha estado con nosotros, conmigo, contigo, y nunca Él nos ha dejado. Como decía nuestra hermana, en todo momento, y tal vez le voy a hablar ahí a la pantalla, no sé si me estarán viendo. Tal vez hay alguno que está ahí en su casa pasando un momento de enfermedad, de dificultad, un momento difícil, emocional, sea cual sea la situación que se pueda encontrar. Quiero decirle que Dios es el Dios de lo imposible y que en Él hay poder. Solamente tenemos que creer que Él nos va a sacar adelante, que somos su pueblo,
que muchos tal vez dirán, y estos cristianos siempre son tan lamentosos y contamos nuestra vida de dificultad, porque también contamos nuestras victorias, ¿cierto? Hablamos de nuestras dificultades, pero también hablamos de la victoria. Y hoy yo me paro aquí y digo, el Señor me sanó. Ningún médico ni nadie puso su mano, había que hacer muchas cosas. El doctor me dijo, tienes que hacerte una resonancia y operarte, pero eso falta mucho tiempo. Esto es muy largo. Pero el Señor dijo otra cosa. Así, cualquiera que se encuentre en un momento de dificultad o de enfermedad, el Señor tiene poder. Solamente hay que esperar en el tiempo de Dios. Que Dios prueba nuestra fe también. Cuánto nosotros podemos creer y cuánto somos fuertes para decir, yo sé que mi Redentor vive, ¿cierto? Él es nuestro Redentor, nuestro Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Ya se solató un poco. Me alegraba cuando escuchaba esa canción, ven sobre mí como lluvia. Me decía, gracias Señor. Esta canción sale ahí de ese pasaje de Ezequiel 47, ¿cierto? Que las aguas llegaron hasta los lomos. Vamos a dar gracias. Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado en nuestras vidas. Entendemos y comprendemos lo que tú quieres, Señor. Cómo nos quieres, Señor. Cómo quieres que vivamos en tus caminos. Lo que quieres tú de nosotros, nuestra vida, nuestro corazón. Las cosas que quieres hacer a través de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ser esa fuente de agua. Que podamos, Señor, tener en nosotros la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón para que fluya, Señor, y pueda alcanzar a otro. Que podamos, Señor, creer que tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Que no hay nada, Señor, imposible para ti. Que tú puedes hacer todas las cosas y que podamos entender también tu voluntad. Porque muchas veces, Señor, te pedimos algo, pero no está en tu voluntad respondernos, Señor. Y nos cuesta como seres humanos entender esto, Señor. Señor, somos tus hijos, Padre. Nos has llamado con un propósito. Tenemos valor para ti, Señor. Tú quieres vivir tu vida en nosotros. Quieres que seamos esa luz que alumbre. Señor, esa agua que sacia al que está sediento, aquel que tiene hambre espiritual. Señor, ayúdanos, Padre. Pone en nosotros esa unidad. Señor, sea en nosotros llenándonos de esa agua para que podamos darle el fruto que usted necesita de nosotros, para que cuando venga haya fruto en nosotros, Padre. Señor, como iglesia tenemos que darte muchos frutos, Señor. Ayúdanos como pueblo, Señor. Tú nos llamaste y nos pusiste en este lugar, Señor, y nos has llamado para cumplir ese propósito. Danos esa fuerza, danos ese valor, danos, Señor, eso en nuestro corazón, Padre. Glorifícate, Padre, en cada uno de nosotros y en aquellos que están a través de la pantalla, Padre. Si hay alguno que necesita de ti, si hay alguno que esta palabra puede llegar a su vida, a su corazón, que pueda, Señor, pedir que esa agua esté en su vida, Señor. Padre, que tú vivas la vida en cada uno de nosotros, porque fuimos llamados para vida eterna, no para perdición, sino para salvación, Señor. Y te tenemos a ti, Cristo, que venciste la muerte, venciste el pecado. Tu palabra dice que eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Padre, ayúdanos a entregar tu palabra con poder para buscar a aquellos que están muertos en su delito y pecado y no lo saben, no lo han entendido porque tal vez no han recibido una palabra clara que les diga que están muertos en pecado, Señor, que no les gusta, pero es necesario decirle que tú le amas, Señor, y que tú estás preocupado de su vida, de darle salvación. Mientras más alcancemos, Señor, y podamos llegar a tu presencia, llevando muchas gavillas en nuestros brazos, Señor. Gracias, Padre, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de hablar de ella, de enseñar,
de lo que tú has puesto en nosotros. Bendiga a los predicadores que se paran aquí, que enseñan, a los coordinadores, Señor. Danos, Señor, siempre esa gracia tuya que viene de ti, Señor, porque de nosotros nada es, todo es tuyo, todo te pertenece, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.